pastor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, me alegro mucho por poder conectarse. Ahí tenemos varias familias que están en YouTube. Ahora es más cómodo seguir por allí la transmisión. Y para otros es lindo también poder interactuar, ¿no es cierto?, por medio de este lugar. Que vamos a ver si ya está el pastor Jimmy. Seguramente ya debe estar conectado allí. Hola, pastor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hola, Pastor Nico. Sí, todo bien, gracias a Dios. Muy contentos de estar conectado desde México. Así que un saludo a toda la familia allá en Argentina y pues les agradezco mucho la invitación y poder estar con ustedes. Jimmy, bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Jimmy es un amigo que estudiamos en la UAP, allí nos conocimos, eso es lo lindo de nuestras universidades, ¿no? Que nos vamos conociendo y vamos aprendiendo juntos. Y tuvimos, mira, vivimos juntos, estudiamos juntos. Qué bárbaro, ¿no, Jimmy? Muchas cosas vividas. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros en confianza nos decimos nuestros nombres, ¿no, Nico? Pero ahora que pues servimos al Señor, la verdad que es una alegría. Tantas cosas, tantas vivencias, y qué lindo es saber, Nico, que pues ahora tienes la responsabilidad de ministrar a varios, pues a varios hermanos, ¿verdad? Y es bonito, la verdad, hermanos, que estoy muy contento. Me da mucho gusto que tengan como pastor al pastor Nico. La verdad que hemos pasado tantas cosas en la universidad y hemos visto la mano de Dios. Así que sin lugar a dudas, hasta aquí nos ha guiado Dios, y que estemos pues trabajando para Él es una bendición. Es una bendición, yo creo, que podamos compartir esto con todos ustedes. Y no, quizá muchas veces, ¿verdad? Ya queremos que acabe esto de la contingencia y esto, pero si no hubiera sido de otra manera, hubiera sido quizá difícil que hubiésemos conectado tanto. Entonces, de las cosas malas, las cosas buenas, así que yo creo que, como dice el libro de Romanos, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y pues esta contingencia nos está ayudando, ¿verdad? A que de diferentes partes del mundo podamos conectarnos como una sola familia. Jimmy, como decía, pastor, como yo ya había dicho recién, te conozco, pero los hermanos no. ¿Dónde estás trabajando? Contanos un poquito algunas características de la institución, los maestros, los niveles que hay allí. Contanos un poco. Bueno, yo estoy en la ciudad la ciudad se llama Jiutepec, Morelos. Un estado para México es como una provincia para allá. Así que, así como la provincia de Misiones, la provincia de Entre Ríos, acá la provincia se llama Morelos. Y Morelos está casi, si usted ubica un mapa, está casi al centro de México, de todo lo que es el país. Yo estoy a hora y media de la Ciudad de México, que es la ciudad más grande aquí pues en el país. Xiutepec está pegado a una ciudad que es muy conocida, que se llama Cuernavaca, Morelos, y se le conoce como la ciudad de la eterna primavera, porque se supone que todo el año es primavera, por el clima que tiene, es bastante, bastante bonito. Y pues la institución donde trabajo, yo estoy como capellán en un colegio adventista, y este colegio tiene alrededor de 350 estudiantes. Es un colegio de 4 niveles, tiene preescolar, tiene primaria. Acá está pues la secundaria, que son 3 años, y la preparatoria, que son otros 3 años, que allá en Argentina creo que es el secundario, ¿verdad? Completo. Entonces, estamos trabajando ahí. No tiene mucho que me cambiaron para el colegio. Tengo apenas aquí 2 meses. De hecho, fue bien curioso porque yo llegué un martes a la escuela y el miércoles suspendieron clases por toda la contingencia. Así que estoy trabajando, estoy conociendo a mi personal y a mis estudiantes desde casa, pero ha sido una bendición. En la institución somos 24, entre profesores y administrativos somos 24 elementos, y pues estamos muy contentos de trabajar ahí. Así que el día, cuando pase todo esto, si alguien de ustedes quiere venir a México y quiere conocer Cuernavaca, Morelos, aquí está su casa y son bienvenidos. Muy bien, ¿vieron, hermanos? Así que si quieren ir a México ya tienen un lugar. ¿Vieron? Impresionante, impresionante. Bueno, el pastor Jimmy también me estuvo invitando. El viernes conocí allí al personal, a los docentes, y realmente fue una experiencia para mí nueva, porque en el sentido de que
primero nunca fui a México y nunca me tocó predicar a gente de allí, así que fue una linda experiencia que me permitió allí el pastor Jimmy al invitarme, ¿no? Así que, bueno, entonces, pastor, agradecemos por tu tiempo, por estar aquí. Yo sé que allá en México, como habíamos hablado, ¿no? Son 2 horas menos. Son 2 horas menos, por lo menos Dos- en esta zona. Ahorita son las 5 o 5:15 de la tarde. Mirá vos. Perfecto. Bueno, hemos denominado este culto, como todos saben, orar para salvar, porque es un momento donde nos reunimos para interceder, ¿sí? Por aquellas personas que tenemos en nuestra tarjetita de orar para salvar. Pero antes de eso, me gustaría que podamos abrir la Biblia y vamos a buscar un pequeño texto bíblico para luego orar, para que Dios nos guíe. Vamos a buscar allí en Salmo 118, que era el capítulo de ayer, que estamos leyendo, ¿no? Revivado por su palabra. Y ahí en Salmo 118, versículo 8, encontramos algo muy lindo, ¿verdad? Que creo que Jesús es nuestro mejor amigo y es a Él a quien tenemos que depositar todas las situaciones que estamos viviendo. Y la Biblia es clara. Fíjense lo que dice allí, Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová, dice el versículo 9, que confiar en ¿quién? En príncipes. Realmente nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? ¿Sí? Cuánta confianza hemos estado depositando en nuestro Dios y cuánto le hemos confiado, ¿no? Lo que nos está pasando a diario, en la semana, porque hay muchas situaciones que a veces nos superan y necesitamos una ayuda, ¿verdad? Y qué lindo es saber que la Biblia nos dice, confíen en ¿quién? En Jehová. Y eso es lo que vamos a hacer, por eso vamos a interceder, vamos al trono de nuestro Padre Celestial por los méritos de Cristo para orar por otras personas, ¿verdad? Para que puedan conocer lo que es el mensaje de salvación. Así que con estos pensamientos en nuestra mente, vamos a orar, familia, vamos a tomar una actitud reverente, vamos a hablar con Dios y para que Él pueda tomar todo lo que se va a hacer en este culto. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias porque ya hace tiempo que venimos teniendo estos cultos que denominamos Orar para Salvar, donde nos unimos como la misma familia de la fe. Así como tú has llegado a nuestra vida y has transformado nuestro ser, anhelamos, Señor, que esa misma transformación ocurra en nuestros amigos, vecinos, familiares. Por eso, Señor, en este momento pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en el mensaje que vamos a escuchar. Oramos, Señor, para que transformes nuestras vidas y nos unjas con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos al resto de la familia que ahí estamos viendo aquí. Sabemos a varios, a Modesta, a Carmen, a Juan. Luego vamos a tener un momento para hablar. A Andrea, a Seba, simplemente los menciono. Así que bueno, Pastor Jimmy, le dejamos entonces a continuación el tema y luego del tema nosotros seguiremos orando por las personas. Gracias, Pastor. Muchas gracias, Pastor Nico. Pues un saludo a los que se están conectando, a los que ya estábamos conectados una vez más. Buenas tardes. No sé si allá ya es noche, se ocultó el sol, no lo sé, pero pues buenas tardes, noches a todos ustedes. Recuerdo la primera vez que llegué a Argentina, un 7 de marzo del 2008, y yo la verdad no tenía conocimiento del país. Yo solo sabía que iba a un lugar desconocido, donde no tenía amigos, donde no tenía familia, donde la verdad era difícil, porque si bien es cierto que hablamos español o lo hablamos muy diferente. Yo, por ejemplo, acá en México, a la palta le llamamos aguacate,
Entonces, cuando yo iba a cuando yo iba a un mercado allá, y yo recuerdo la primera vez que dije, oye, pues quiero un kilo de aguacate, ¿no? Y me dijeron, ¿y qué es eso? Y era muy curioso porque nos empezamos a adaptar. Tuve la oportunidad de estar 5 años, lo que fue la carrera en Argentina. Conocí varios lugares, conocí Córdoba, conocí Ushuaia, por el colportaje, llegué a conocer Misiones, Entre Ríos y obviamente Buenos Aires. Y la verdad es que quedamos muy encantados con el país. Hermanos, ustedes tienen un gran país. Como en todos lados y como en toda Latinoamérica, hay necesidad, por supuesto, pero la gente de Argentina, por lo menos en mi opinión, es muy linda. Amé su pasta, me gustó mucho la pizza argentina, que es la mejor que hasta ahora he probado, y la verdad se extraña muchas cosas. Así que algún día esperemos volver para allá, si Dios lo permite. Mientras tanto, es un gusto poder estar con todos ustedes a través de los medios digitales, y la verdad estoy muy contento. Y antes de abrir la Biblia, queridos hermanos, querida familia, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para que su Espíritu Santo guíe la meditación de esta tarde. ¿Oramos? Amante Padre, que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Te agradezco mucho por el ministerio del pastor Nicolás. Bendícelo, cuídalo mucho. Bendice a su esposa, Señor. Bendice a su familia. Su ministerio, Señor, que sea guiado por el Espíritu Santo y que Él no mueva un dedo, Padre, si no es por tu voluntad. Y asimismo, te pido por todas las familias que hoy están conectadas, que al estudiar tu palabra, Señor, en esta tarde podamos ver en ella lo que tú has revelado, Señor, para nuestras vidas. Sabemos que te necesitamos y por eso te buscamos. Así que, Señor, con tu permiso, abrimos la Biblia. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Muy bien, Amén. ¿saben? Me llamó mucho la atención, hermanos, el título que ustedes le pusieron a esta programación, Orar para Salvar. Y la verdad sí es un poco inquietante, ¿verdad? Ya el título, porque sin lugar a duda, la oración es el medio por el cual nosotros, y es el único medio por el cual nosotros podemos comunicarnos con nuestro Dios. Pero es fascinante también saber que al tener este medio, por medio de la oración, nosotros podemos reclamar bendiciones al cielo, pero hay condiciones para reclamar estas bendiciones. No nada más de decir, Señor, quiero esto y Dios me lo va a dar. Por eso, quiero hoy hablar acerca de cómo es que la oración puede funcionar desde el punto de vista de la salvación. Esto es algo muy interesante. Por eso hay una frase que dice, y me gustaría repetirla 2 veces. La frase dice así, que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios para nosotros, pero ser salvos también depende de nosotros. Y lo voy a volver a repetir. La salvación es un regalo exclusivo de parte de Dios para nosotros como seres humanos. Es decir, no hay salvación en nadie. La Biblia dice que solamente hay salvación en Cristo Jesús. La salvación únicamente Dios la da como un regalo. Pero ser salvos, es decir, participar de ella, también depende de mí. Así que esta tarde vamos a ver a la luz de la Biblia cómo Dios nos revela su plan de salvación y cómo al final del entendimiento de este plan, entonces cobra sentido el saber orar y cómo hacerlo. Para esto vamos a ir a 3 principios que son muy importantes. Vamos a ir al número 1, lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que es un texto muy conocido. Así que vamos a ir a la Biblia. Me gustaría que usted que está ahí, yo sé que muchos de ustedes lo saben de memoria, para el que no, lo vamos a buscar en la palabra de Dios. Juan, capítulo 3, versículos 16. Dicho sea de paso, hermanos, cuando usted estudie la palabra de Dios y cuando usted escuche a un predicador, no se quede con lo que uno le dice, no se quede con lo que Jimmy dice, no se quede con lo que el pastor Nicolás le dice. Usted vaya y sea autodidacta en la palabra de Dios, porque de esa forma usted va a empezar a crear una relación personal con Dios. Y es lo que Dios quiere, que usted por su propia cuenta descubra quién es Dios para su vida. Mire, yo le puedo contar muchas historias de mi vida, de cómo yo me he relacionado con Dios. Y el pastor Nicolás le puede contar su historia de vida, de las cosas que pasó en la universidad, de tal vez cosas que ni yo sé, aunque convivimos bastante tiempo, y que él solo en su intimidad tuvo con Dios. Pero esa es la experiencia de él, esa es mi experiencia. Yo lo invito a usted a que participe de su propia experiencia con Dios.
porque también es interesante que los evangelios, que son 4, si usted lee el título, dice Evangelio según Mateo, Evangelio según Juan, Evangelio según Lucas, Evangelio según Marcos. Bueno, hoy podemos escribir Evangelio según Jimmy, y esto no quiere decir que yo escriba otro evangelio, sino que el evangelio de Dios que está en su palabra, yo lo viva de forma personal. Así que lo invitamos a que usted establezca una relación con Dios de forma personal. Ahora, primer principio, Dios te ama y tiene un plan definido para tu vida. Y esto lo vemos en Juan 3:16. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hace año y medio, mi papá falleció de cáncer. Fue un momento muy difícil, hermanos, muy complicado. Nosotros oramos constantemente por 2 años y queríamos un milagro, y lo pusimos en las manos de Dios. Y lamentablemente este milagro no llegó. Y claro, en el momento quizá tienes dudas, te peleas con Dios, no sabes qué pensar, pero te das cuenta que el propósito de Dios al final se cumple. Si tú vas al libro de Salmos, en el capítulo 138, versículo 8, te vas a dar cuenta que el salmista David dice, y Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, este propósito muchas veces el ser humano lo desconoce. El propósito de Dios para nuestras vidas muchas veces parece que es desconocido. Cuando mi padre estaba en cama, yo veía personas que con buenas intenciones llegaban a la casa y nos decían a mi mamá, a mí, a mi hermano, Dios tiene un plan para él, por algo Dios sabe cómo, por algo Dios sabe por qué están pasando las cosas, Dios tiene su propósito. Pero la problemática de esta frase es que a veces manifestamos este propósito como si no lo supiéramos. Y así que yo me puse un día repitiendo esta frase, se lo dije a otra persona, y por eso no es tan bueno repetir las cosas si no lo hemos comprobado. Una persona estaba pasando por un problema, yo le dije, no te preocupes, Dios tiene un propósito para ti. Jamás, y esto es bien curioso, hermanos, porque jamás me imaginé que este amigo me diría, ¿y cuál es ese propósito? Y saben, hermanos, que yo no supe qué decir, sinceramente, ¿no? Cuando me preguntó eso, yo dije, sí es cierto, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿por qué me atrevo a decirle que Dios tiene un propósito para su vida si no sé cuál es ese propósito? Así que profundicé en esa pregunta y me di cuenta, hermanos, que en la Biblia ya está revelado el propósito de Dios para nosotros. Por eso, en vez de decirle a una persona que Dios tiene un propósito para su vida, dile cuál es ese propósito. Pero para que sepamos cuál es ese propósito, pues necesitamos primero nosotros conocerlo. Por eso es necesario que antes de que tú y yo oremos por alguien más, que necesitamos primero una relación con Dios, establecer una conexión con Él de tal manera que podamos reclamar sus bendiciones. De otra manera va a ser imposible. Y si lo hacemos así, es decir, sin tener una relación con Dios, vamos a terminar fastidiándonos porque vamos a encontrar que no hay respuesta de parte de Dios. Y ante esto, pues vamos a decir, Dios no me contesta, Dios no me escucha, y vamos a terminar quejándonos cuando la realidad es otra. Ahora, aquí Juan dice que Él dio a su Hijo único para morir por nosotros. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo de que Jesús viniera a morir por nosotros? Bueno, el objetivo lo dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Hermanos, el propósito definido para ti, según la Biblia, es que tú tengas vida eterna. Nosotros ahora participamos de la mortalidad, es decir, morimos porque hay pecado, por consecuencia del pecado. Esto no era el plan de Dios. El propósito de Dios era que Adán y Eva vivieran eternamente, que participáramos de la eternidad, como siempre había sido el propósito de Dios. Sin embargo, caímos en un bache. Y este bache no era lo que Dios quería. Sin embargo, nosotros lo escogimos. Ahora estamos en este bache. Y en este bache Dios aún nos sigue revelando su propósito. El propósito de tener vida eterna. Ahora, vamos a ir a Juan, capítulo 10, versículo 10. Y en Juan 10:10 aparece otro texto que nos ayuda a comprender este propósito. En Juan 10:10, vamos a buscarlo allá adelantito. Juan 10:10. Note lo que dice la palabra de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y ahora el Señor Jesús dice lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, Dios dice que Él quiere que tengamos una vida abundante.
Este es el propósito de Dios para este momento, y este momento se tiene que extender hasta la eternidad. Porque dicho sea de paso, hermanos, la eternidad no empieza cuando Jesús viene. La eternidad empieza desde este momento. Desde este momento que tú decides participar de esa eternidad. Y en esa eternidad Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Lo que pasa es que hay un problema con el ser humano. Y ese es el segundo paso para comprender cómo podemos orar de manera poderosa cuando intercedemos por alguien más. El segundo paso es reconocer, hermanos, que somos pecadores. Vamos a ir a Romanos 3:23. También yo creo que es un texto muy conocido. Disculpen que estamos usando mucho la Biblia, pero si no usamos la Biblia, hermanos, pues ¿de qué sirve, verdad? Lo que nos interesa es escuchar la voz de Dios. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos estamos separados de la gloria de Dios por culpa del pecado. Y esta es una realidad que tenemos nosotros que reconocer. Incluso, si uno va a Apocalipsis en el capítulo 3, a partir del versículo 14 en adelante, es un error pensar que nosotros somos ricos cuando en realidad somos pobres, ¿verdad? Este mensaje a la iglesia de la Odisea. Es un error pensar que somos sanos cuando en realidad estamos enfermos. Es un error pensar que tenemos todo cuando no tenemos nada. Y cuando uno estudia, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, que sin lugar a dudas fue un hombre extraordinario y que vivió su experiencia con Dios, él dice, ¿verdad? Él revela y dice, bueno, Cristo vino al mundo para salvar a todos los pecadores, y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ahora imagínate, el apóstol Pablo reconocía que era el más pecador de todos, y yo a veces pensando en eso digo, bueno, y Jimmy, si Pablo era tan pecador, ahora imagínate Jimmy Cifuentes, si Pablo padeciendo de todo lo que hizo, siendo encarcelado, apedreado, muchas veces a punto de morir, por el evangelio, y yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? Y estoy en la comodidad de mi casa, y a veces a mí nunca me han perseguido por predicar, a mí nunca me han querido apedrear por predicar. A veces yo digo, pues entonces, ¿cómo está mi condición de ser humano? Y saben, hermanos, reconocer que somos pecadores es el primer paso para participar de la eternidad. Ahora, si solamente nos quedáramos con este texto de que somos pecadores y estamos separados de Dios, pues entonces tendríamos malas noticias, estaríamos en problemas, porque entonces no habría esperanza para nosotros. Sin embargo, Dios hace una obra maravillosa con nosotros. Para eso, vamos a ir más adelantito. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y aquí aparece el tercer paso para entonces comprender esa oración poderosa que puede salir de nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y note bien lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escuche bien, Dios muestra su amor para con nosotros. Pero aquí viene algo, hermanos, de verdad maravilloso, impresionante, que no podemos comprender realmente, y que a veces el ser humano no se pone a pensar. Pero nota lo que dice la Biblia. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el propósito de Dios desde un principio era que participáramos de la eternidad, que viviéramos en abundancia. Siempre lo ha sido, lo sigue siendo. Lamentablemente tenemos un problema, se llama pecado, estamos separados de Dios. Pero ante ese problema, Dios lo que hace es manifestar su amor, aunque somos pecadores, aunque no lo merecemos. ¿Y sabes qué es lo que Él hace? Muere, Cristo muere para darnos a nosotros vida. Lo que dice Juan 3:16. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer para participar de esa salvación que únicamente viene de Cristo? Dice Juan 3:16, cree en esto, realmente acepta esta verdad, porque tarde o temprano, hermanos, el Señor Jesús viene a esta tierra, y estés preparado o no lo estés, el Señor se va a manifestar. Y nosotros necesitamos comprender que ahora es tiempo de aceptar o no aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Alguien dirá, bueno, yo me bauticé hace 15 años, estoy en la iglesia hace 30 años, pero saben, hermanos, esto no depende de qué cantidad de tiempo hemos estado en la iglesia. Nuestra relación con Dios no la define nuestra antigüedad. Nuestra relación con Dios no la define los títulos.
No la define si eres pastor, si eres anciano, si eres director de esto. Eso no lo define. Nuestra relación con Dios la define cada día que tú estás conectado con Él. Por eso, hermanos, yo los felicito, de verdad. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y los felicito mucho por tomarse el tiempo de abrir la Biblia a pesar de la situación que estamos pasando y encontrar los medios necesarios y tener la voluntad, ¿verdad?, de tener este culto, porque eso quiere decir que estamos buscando a Dios, que necesitamos a Dios y que estamos sedientos de su palabra. Así que, hermanos, 3 pasos para comprender cómo yo puedo orar de manera poderosa. Número 1, yo necesito comprender cuál es el propósito de Dios. Mi propósito es la eternidad. Número 2, necesito reconocer quién soy, que soy pecador. Y por eso el paso número 3 es muy importante. Necesito invitar a Jesús a mi vida porque es Él quien manifiesta su amor para conmigo, aunque no lo merezca. Si yo hago esto, entonces me voy a reconciliar con mi Creador. Al reconciliarme con mi Creador, tendré acceso al Padre, a un Padre que si le pedimos algo, dice la Biblia que nos lo da. ¿Se acuerdan ustedes del Evangelio, verdad? Cuando dice, oye, ¿acaso si le pides a tu papá, oye, papá, tengo hambre, dame un pedazo de pan, ¿acaso te va a dar una piedra? No, ahora imagínate cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos si le pedimos algo. Ahora, pero para pedirle algo, necesitamos conocerlo, hermanos. Si tú vas, por ejemplo, yo no sé, si yo voy a tocar la puerta de alguien y le digo, oiga, disculpe, regáleme, no sé, regáleme 1,000 pesos, que son acá más o menos como unos, o no sé cómo está el cambio del dólar ahorita en Argentina, pero en aquel tiempo cuando yo estudiaba, estaba a 3.3 pesos mexicanos, un peso argentino. Así que si son 1,000 pesos mexicanos, sería como 300 argentinos. Y yo estoy seguro, ¿verdad? Que si voy con una persona desconocida, le digo, oiga, con autoridad, deme 1,000 pesos, seguramente me va a quedar viendo, me va a echar a la policía, ¿no? Porque pues, ¿quién soy para pedirle yo algo? Es que para que tú pidas algo y para recibir algo necesitas una relación con esa persona. Y Jesús lo que quiere, hermanos, es que te relaciones con Él. Pero ojo, hermanos, Dios nos ama tanto que aún a veces sin tener esa relación, Dios nos bendice. Y nos bendice con comida, y nos bendice con aire, y nos bendice con sol, y nos bendice con un techo, aunque nosotros no le busquemos. Ahora, imagínate si tú le buscas todos los días. Imagínate si tú te relacionas con Él todos los días. Y para eso, hermanos, encontramos como último texto una joya preciosa en el libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dice el profeta Jeremías, clama a mí, ¿verdad? Palabras de Jehová, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El contexto, hermanos, de este versículo es un momento de muchos problemas en el pueblo de Israel. No sé si ustedes sepan, pero Jeremías, ¿verdad?, se le conocía como el profeta llorón, es decir, alguien que lloraba mucho, y no lloraba porque era caprichoso, él lloraba porque se lamentaba de la situación de su pueblo. Él clamaba a Dios, no entendía por qué el pueblo estaba tan mal en ese momento. Y ante esa situación, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, clama a mí, clama, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera te imaginas. Ahora, Jeremías, hermanos, tenía una relación estrecha con Dios. Y si tú vas a la Biblia, a todos los testimonios bíblicos de todos los personajes bíblicos que vivieron grandes proezas, te vas a dar cuenta que todos establecieron una relación estrecha con Dios. Si tú y yo queremos ver grandes cosas en nuestra vida, queremos ver la gloria de Dios manifestada, queremos ser partícipes de ese propósito de Dios que ya está establecido en su palabra, entonces necesitamos relacionarnos con Dios todos los días de nuestra vida. Y ahora sí, hermanos, vamos a orar y vamos a orar con poder. Y vamos a orar con poder porque estamos nosotros conscientes de al que le estamos pidiendo, ya nos está dando lo más importante de todos, que es nuestra salvación. Pero claro, hermanos, como dice la frase, la salvación es un regalo de Dios, pero ser salvos también depende de mí, porque a mí me corresponde establecer esa relación con Dios. Dios me busca todos los días. La pregunta es, ¿yo le busco todos los días a Dios? Y saben, hermanos, esta tarde es un buen momento para buscar a nuestro Dios. Si tú tienes una petición por algún familiar, por ti mismo, por alguna situación que tú estás pasando, si quizás te has quedado sin trabajo por esto de la contingencia,
o si quizá tienes trabajo, pero no te están pagando lo mismo y te está desesperando porque tal vez no te alcanza, ¿verdad? Para lo que te alcanzaba antes, o quizá tienes un problema espiritual, quizá, ¿verdad? Estás pasando por una situación que nadie sabe y solamente tú sabes. Pues querido hermano, primero que nada, el primer paso es relaciónate con Jesús. Pide perdón. Señor, te necesito. A partir de hoy quiero que tú vivas en mi corazón. Y cuando tú hagas eso, entonces pasarás a ser propiedad de Dios absolutamente. Y entonces participarás de su propósito, vivir en abundancia. Y dirás, Señor, mi vida es tuya. Aquí estoy, pero te necesito. Tengo esta situación. Clama a mí y yo te responderé, dice Jehová. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ojo, hermanos, yo oré por mi papá, un hombre fiel, un hombre que nos enseñó a serle fiel a Dios, que nos enseñó a serle fiel en todo sentido, en los diezmos, ir al culto, un hombre que siempre nos estaba diciendo, relaciónense con Dios, conozcan a Jesús, un hombre que fue muy buen esposo, un hombre que trabajó en la iglesia mucho tiempo, que se esforzó mucho, y cuando él se enfermó, clamamos tanto, dijimos, Señor, él es un hombre tuyo y queremos que lo levantes. Y saben, queridos hermanos, un 25 de noviembre del 2018, él fallece a las 3:30 de la mañana. La familia, obviamente, mi mamá, mi hermano y yo estábamos pues tristes, es un dolor indescriptible, pero estábamos tranquilos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a pesar de que aparentemente nuestra oración no había sido contestada como yo quería, realmente el propósito de Dios sí se va a cumplir. Porque yo estoy seguro que cuando Jesús venga, ese hombre se va a levantar. Y como dice la Biblia, hermano, los muertos nada saben, pero los vivos sabemos que vamos a morir. Y ahora nos corresponde a nosotros prepararnos para ese maravilloso encuentro. Es decir, al final de los días, si tú le eres fiel a Dios, si te reconcilias con Él, si clamas a Él, y aunque aparentemente no llegue la respuesta positiva, pero si tú te relacionas con Él de tal manera que estás seguro, no te preocupes, dirás lo que dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque el propósito de Dios se cumplirá, y si no se cumple ahora en la tierra, no te preocupes, se cumplirá en la eternidad cuando Jesús venga. Pero recuerden, la eternidad la empezamos a vivir desde este momento. Así que queridos amigos, queridos hermanos de Argentina, confiemos en nuestro Dios. Ahora más que nunca, si queremos clamar a Dios, primero establezcamos una relación con Él. Sepamos su propósito, agradezcamos a Dios porque Jesús murió por nosotros, aún sin merecerlo. Clamemos a Dios, ¿verdad? Creyendo de que Él nos escucha, porque Él nos escucha, porque sabemos que al final de los días, Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Hermanos, me gustaría orar por esta promesa bíblica. Si me lo permiten, vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle a nuestro Dios que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Amante Padre que estás en los cielos, yo te agradezco, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos allá en el país de Argentina. Señor, yo no sé cuál sea la situación de cada uno de ellos, pero tú sí lo conoces. Y qué maravilloso es saber que tú sí nos conoces. Por eso, Padre, te pido que los bendigas grandemente. Que el Espíritu Santo los acompañe como tu palabra lo ha prometido. Y que al comprender de que tú estás con nosotros, Señor, seamos fortalecidos y estemos, Señor, con la convicción plena de que aunque haya circunstancias difíciles en nuestra vida, confiando, Señor, de que tú suplirás nuestra necesidad. Padre, hoy queremos reconciliarnos contigo si nos hemos alejado. Perdónanos. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos alejado de ti? ¿Cuántas veces quizás, Señor, demostramos quizá indiferencia ante lo que tú nos dices? Pero esta tarde, Señor, pedimos perdón. Y te pedimos que nos extiendas tus brazos y que nos recibas, Señor, como yo sé que lo haces, para que al estar seguros en tus brazos, como un niño le pide al Padre, Señor, algo que necesita, así queremos esta tarde pedirte lo que necesitamos, creyendo firmemente que responderás y que si obtenemos lo deseado, que la honra y la gloria, Señor, sea solamente para ti. Así que, Padre, bendice a cada familia, a los hijos, a los hermanos, a la iglesia en general, al pastor Nico, Señor, bendícelo grandemente, su liderazgo.
bendice alguna situación que estemos pasando en particular. Y Padre, también, así como te pedimos esta bendición, también te agradecemos todo lo que hasta este momento tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias Amén. por estas palabras tan oportunas. Y bueno, queridos hermanos de Formosa, ¿qué tal si les saludamos bien fuerte al pastor Jimmy aquí? Y recuerden, hermanos, él nos hizo la invitación para ir a México. Ahora tenemos que buscar la manera de ir, pero ya tenemos la invitación. Sí, claro, con gusto, de verdad. Qué bueno, che. Un saludo, hermanos, ahí pueden saludar. Gracias, pastor Jimmy. No, pastor, Dios te bendiga mucho. Y estamos en la orden, cualquier cosa que de verdad que necesiten, con todo gusto. Si recibimos alguna invitación de su parte, estaremos ahí para atenderla de corazón. Así que un saludo argentino. Dios nos bendiga mucho. Hasta luego, Está pastor. invitado también a Argentina, pastor. Chao. Gracias. Dios le Gracias. bendiga. Oye, nos tenemos una pista cuando lleguemos por allá. Hasta luego, hermano. Chao. Muy bien, hermanos, en este momento tenemos la posibilidad de interceder por las personas. Allí estamos cortando en este momento la